Aclaro que no soy muy experto en rehabilitación neurológica y estoy más orientado hacia la deportiva u ortopédica, pero utilizo mucho la imaginería, ejercicios propioceptivos y conocimiento corporal. A menudo mis colegas me miran como si fuera un hechicero. Sácame una duda, en un paciente que no está cognitivamente íntegro, ¿cómo consigues aplicar el método Perfetti? Antes que todo, te felicito porque estás utilizando muchas herramientas de la rehabilitación neurocognitiva de Perfetti en tu área que es la deportiva y ortopédica. Utilizaré propio tu área de interés para responder a tu pregunta. No debemos dividir los pacientes en estos dos grandes grupos, los que están íntegros desde el punto de vista cognitivo y los que no están íntegros, sino que vamos a ubicar los pacientes al interno de una línea como esta, donde aquí vemos las mínimas habilidades cognitivas y aquí las máximas habilidades cognitivas. O sea, personas que aunque con tareas motoras bastante sencillas no logran de coordinarse. Y aquí personas muy hábiles en el coordinarse, personas que son genios en el deporte, por ejemplo. Futbolistas como Ronaldinho, Messi, Totti. Ese es el clásico gráfico en forma de campana donde al centro quien encontramos, claramente la mayoría de la población. Pero aquí para explicar la mínima y la máxima habilidades cognitivas, yo utilicé ejemplos de coordinación motora. Pero puede ser que la persona que no logra coordinarse al hacer actividades motoras muy sencillas, quizás es el físico que en futuro va a descubrir los secretos del universo. Por lo contrario, quizás el genio deportista cenando con sus amigos no logra de dividir mentalmente 100 euros, que es la cuenta, por 4 personas. En esta línea estamos ubicando ahora personas sanas, pero tranquilamente podemos ubicar también aquí los pacientes, los que tienen menos habilidades cognitivas y los que tienen más. Pero como hemos visto, las habilidades cognitivas son muchas, no está suficiente hacer una línea. Debemos hacer una línea para la atención, que es un proceso cognitivo, para la memoria, que es otro, para el aprendizaje, para la percepción, también este es un proceso cognitivo, y una línea que representa las capacidades de la persona de crear representaciones mentales del movimiento. Tú mismo dijiste que con tus pacientes utilizas la imaginería. En nuestro caso de la rehabilitación, la imaginería motora. Entonces, en cada línea vamos a observar las habilidades específicas de nuestro paciente. Por ejemplo, en la línea de la atención debemos observar todas las características de la atención de nuestro paciente, cómo utiliza la atención focal, o sea, la capacidad de dirigir la atención en el aspecto específico más relevante al interno de la acción, o cómo divide la atención entre dos partes del cuerpo, o cómo mueve la atención de una parte a otra, o cuánto mantiene esta atención. No está suficiente decir que el paciente tiene una buena concentración o no la tiene. Debemos explorar todas estas características específicas de este proceso cognitivo. Les hago un ejemplo de cómo puede fallar la atención focal en el paciente. Si vemos este ejercicio donde yo pregunto al paciente de reconocer con los ojos cerrados el tamaño de una circunferencia dibujada con su brazo, y quizás el paciente cuando vamos a dibujar una trayectoria bastante grande percibe que estamos haciendo una trayectoria pequeña. Y por lo contrario, si vamos a dibujar una trayectoria muy pequeña, percibe que estamos haciendo un movimiento bastante largo. Parece que hay un problema de percepción, pero si le vamos a preguntar al paciente, pero tú cómo lo haces a reconocer el tamaño de estos círculos. Muchas veces los pacientes te dicen, ¿por qué percibo el dedo? Y nosotros estamos propios ciertos que es el dedo el elemento de información más relevante para entender el tamaño de un círculo. En otras palabras, ¿es correcto focalizar nuestra atención en nuestro dedo para reconocer la circunferencia dibujada con todo nuestro brazo? Vamos a ver, no es propio el segmento más relevante. ¿Cuál sería? El hombro. Entonces aquí el paciente ¿dónde ha fallado en focalizar la atención en un elemento que no produce una buena información. Así que todas nuestras análisis de las capacidades cognitivas de nuestro paciente nos ayuda a dibujar lo que se llama perfil cognitivo de nuestro paciente. Este perfil cognitivo es la razón por la cual el paciente no se mueve correctamente, porque su atención está alterada, su memoria con respecto a las sensaciones del cuerpo tiene una alteración. También
la percepción, el aprendizaje del movimiento y la capacidad de crear proyectos mentales del movimiento. Estas son las alteraciones cognitivas que prácticamente todos los pacientes tienen, porque cuando hay una lesión cerebral, lo que se va a dañar son los procesos cognitivos, que son las funciones del cerebro. Es cierto que este asunto el paciente no lo acepta porque confunde los procesos cognitivos con la inteligencia. El paciente dice, no, yo soy la misma persona que antes, soy inteligente como antes, no me decir que tengo una alteración cognitiva. Pero son dos cosas distintas. Está fuera de duda que el paciente es inteligente como antes, no ha cambiado, es la misma persona. Pero está también afuera de cualquier duda que el paciente puede tener dificultades en dirigir la atención en su propio cuerpo y en el movimiento. Una alteración de la memoria que no es la memoria que nos ayuda a recordar la password en la computadora o los cumpleaños de mis seres queridos. Es una memoria de las sensaciones, de los movimientos de cada acción. La percepción, que no es solo siento que me tocas, la percepción es una capacidad muy profunda que me permite de conocer dónde están todos los segmentos de mi cuerpo en cada instante. Y esto para los pacientes es muy difícil. Es suficiente ver cómo caminan muchas veces siempre mirando debajo, porque con la vista deben compensar lo que no logran sentir con su propio cuerpo. Estas son las alteraciones cognitivas de la cual dependen las alteraciones motoras. Entonces no hay una línea de separación que dice que el paciente está íntegro o no íntegro desde el punto de vista cognitivo. Y lo mismo vamos a hacer por todos los procesos cognitivos como la memoria. La memoria no está solo la memoria a breve término o a largo término. Hay muchas memorias. El aprendizaje, hemos hablado en otro vídeo de los niveles del aprendizaje. La percepción es muy compleja, como la capacidad de crear una imagen motora del movimiento. El movimiento es la punta del iceberg, es lo que vemos. Lo que no vemos, que pero produce nuestra capacidad motora, son todos estos procesos cognitivos. Y hay personas sanas que utilizan los procesos cognitivos de forma más efectivas y son más hábiles en actividades, sea solo cognitivas como la de la ciencia o del estudio, o más hábiles en actividades motoras. Y lo mismo, los pacientes que antes que todo son personas después de un accidente cerebrovascular tienen alteraciones en unos de estos procesos cognitivos. La recuperación depende de las mejoras de estos procesos cognitivos gracias a la rehabilitación. Y aquí voy a utilizar las palabras de Carlo Perfetti, que fue el padre de la teoría neurocognitiva de la rehabilitación, enfoque que ha dibujado las herramientas que tú mismo estás utilizando con tus pacientes deportistas y ortopédicos. La magnitud de la recuperación, tanto espontánea cuanto guiada por el rehabilitador, depende de la activación de los procesos cognitivos y de la modalidad en los que se activan. ¿Qué nos está diciendo Perfetti? Que la recuperación depende de nuestra capacidad de reactivar los procesos cognitivos que se han alterado a pesar de la lesión. Entonces tu pregunta es, ¿cómo actúa el rehabilitador cuando está con un paciente con una grave alteración cognitiva? Es propio aquí donde pasan las habilidades del rehabilitador. Tengo muchísimos ejemplos, pero voy a utilizar uno en el específico. Estaba haciendo un curso para fisioterapeutas en Turín y como siempre yo pido al hospital de darme pacientes para la demostración práctica con los colegas que son graves, pacientes afásicos, pacientes que no han logrado de levantarse de la silla y pacientes también que tienen apraxia. Los clásicos pacientes que cuando lo vemos decimos: aquí, ¿cómo hacemos hacer el enfoque perfecto? Una paciente mayor que cuando yo iba a tocarle su brazo, ella se enfadaba, se ponía nerviosa y no me dejaba hacer nada. Entonces lo que yo hice fue hacer el ejercicio con una colega y de permitir a la paciente de ver. Yo iba moviendo el brazo o la pierna de la colega y la colega tenía un dibujo frente a ella donde había un brazo y una pierna. Ahora no lo he dibujado muy bien, pero este es el concepto. Cada vez que yo le movía el brazo, la colega debía indicar el brazo.
Al igual, moviéndole la pierna, debía indicar la pierna. Así que la paciente, viendo la dinámica del ejercicio, estaba un poco más preparada. Yo pude agarrar su brazo, al comienzo fuera bastante desorganizada porque iba moviendo otro brazo, iba tocando y moviendo también la hoja con las fichas dibujadas. Pero con mucha paciencia, yo moviendo el brazo, luego le iba agarrando su mano sana e indicando una de estas dos fichas. Esto lo hemos hecho por 4 días. Que puede parecer loco, pero al cuarto día, cuando yo movía el brazo, la señora iba indicando el brazo en la hoja y al igual con la pierna. Esto ha sido fundamental porque de esta forma hemos creado un canal de comunicación con el paciente, un canal suficiente para armar los demás ejercicios. Ejercicios que podían ser siempre más avanzados, por ejemplo, no solo hacer distinción entre brazo o pierna, sino hacer distinción entre 3 diferentes posiciones de la pierna. Aquí, flexionada, 90 grados, extendidas. Ahora los dibujos son bastante malos, pero este es el sentido. Como actuamos con pacientes con graves alteraciones cognitivas, debemos elegir un ejercicio que está a la altura de las capacidades del paciente. No debe ser demasiado sencillo porque si no, no vamos a activar los procesos cognitivos. Y no debe ser demasiado complejo porque al igual el paciente no logra de activar estos procesos cognitivos. Y recordamos que el ejercicio siempre debe ser un problema que el paciente debe reconocer a través de su propio cuerpo. Este es el problema cognoscitivo. La necesidad para el paciente de solucionar un problema lo empuja a utilizar todos sus procesos cognitivos. Y si el problema está bien estructurado, nosotros activamos los procesos cognitivos que son más efectivos para producir un cambio del comportamiento motor. O también otro paciente aún más grave que sufrió de un traumatismo craneal. Él jugaba rugby y sufrió de un fuerte golpe. La situación del chico que estaba en Estados Unidos fuera bastante difícil porque él no daba respuestas. Por ejemplo, si la mamá le iba moviendo un brazo, él tampoco miraba. También en esta situación hemos armado ejercicios neurocognitivos, aunque sin esperar una respuesta por parte del paciente. O sea, moviéndole su brazo, la mamá le decía, mira que te estoy moviendo tu codo. Y luego agarrando su mano y poniéndola propio sobre el codo, diciéndole, sientes, te estamos moviendo el codo. Y siempre moviéndole ese segmento y con delicadeza, moviéndole también su cara, mira que te estamos moviendo el codo. Propio para mejorar su atención con respecto al cuerpo. Un trabajo muy difícil, pero fundamental para este paciente, que después de unos meses ha logrado no solo de dirigir su propia mano para indicar cuál fuera la articulación que le estábamos moviendo, sino también empezando a producir las primeras palabras. Entonces claramente hay casos muy graves como los pacientes en coma donde es muy difícil pensar de hacer una rehabilitación neurocognitiva. Pero al igual en esos casos, si debemos hacer una movilización al paciente porque debemos hacerla, ¿por qué no intentar de involucrar la atención de este paciente aunque parezca que esta atención no exista? Por ejemplo, nosotros como organización clínica que ayuda a los pacientes a recuperar en casa gracias también a la ayuda de los familiares, nosotros no atendemos pacientes que están en coma y damos el acceso a nuestros servicios a pacientes que por lo menos, aunque sí de forma muy débil, logran de dar una respuesta. Respuesta que puede ser también solo la indicación, como has visto. Espero que mi respuesta te haya ayudado a aclarar tu duda. Al no ser así, por favor que lo escribas en los comentarios y claramente extendo la invitación a comentar a todos los que han visto este vídeo. Además, siendo que ya estás utilizando muchas herramientas de la rehabilitación neurocognitiva con tus pacientes, deportistas y ortopédicos, yo te invito a inscribirte en nuestro diplomado de especialización en rehabilitación neurocognitiva según Perfetti, porque estoy cierto que profundizar la rehabilitación con los pacientes que han sufrido una lesión cerebral puede ayudar muchísimo tu práctica profesional también con estos pacientes ortopédicos.